tema de hoy, Mongolia, una democracia entre dos países autoritarios, quiere la presencia de la Iglesia, firma vaticanista, a pocos días de la visita del Papa. El Opus Dei no desea ser una excepción, afirma el plenado ante las reformas del Papa. En Buenos Aires, miles de chicos celebran a Jesús por el Día del Niño. Joe Biden usa su postura a favor del aborto en su campaña de reelección. En Pakistán, la iglesia reabre templo después de feroz ataque. Hola a todos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Nati, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que este jueves 31 el Papa inicia una visita a Mongolia, al este de Asia. De los más de 3 millones de habitantes, menos del 1% son católicos, alrededor de 1.500 bautizados. La mayoría de la población profesa el budismo. Luego de un primer intento de evangelización en el siglo XIII, el gobierno comunista suprimió la religión católica por completo. Para hablar más al respecto estamos en la línea con Andrea Gagliarducci. Él es un experto sobre asuntos del Vaticano desde Roma que nos va a hablar. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Andrea, ¿por qué Mongolia en este momento? Surge la pregunta. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien, pero están muchas posibilidades, muchas informaciones que podemos tener. Mongolia es un país pequeño y el Papa dijo que tienes que ir a todos los países pequeños antes de ir a los países más importantes. Mongolia es un país que tiene una muy pequeña comunidad católica, 1.435 bautizados. No es mucho, es muy pequeña, es 2% de la población. Y Mongolia es un país que está en el centro de una situación geopolítica muy importante porque Mongolia confina con la Rusia y confina con la China y tiene una historia de amistad con la Rusia muy importante, tiene ahora una historia de conexión con la China muy importante, es una conexión histórica también. Así están muchas cosas que van a impactar en este viaje y esta es la razón. El Papa le gustó muchísimo esta idea de ir a la Mongolia, le gustó muchísimo la idea del diálogo interreligioso que el cardenal Marengo propuse a él y por esta razón decidió de ir a Mongolia. ¿Por qué el Estado de Mongolia habría pedido a la Santa Sede que envíe misioneros a ese país? Porque la Mongolia comprendió que necesitaban ayudas internacionales y el mejor ayuda internacional es la Iglesia Católica. Siempre. La Iglesia Católica cuando llega en un lugar, la Iglesia Católica construye escuelas, construye estructuras para los pobres y atira fondos internacionales de ayuda. Y per una población muy pobre. Que no tenía la capital, Ulaanbaatar, cuando en 1991 tenía 600.000 personas, ahora son 3 millones. ¿Por qué todas las personas pobres migraban a la capital y está una periferia más grande en Ulaanbaatar, más grande, con todas las tiendas las tiendas, las habitaciones típicas de los migrantes, de los nómades, y necesitaban ayuda. Y es por eso que querían haber esta ayuda en una situación institucionalmente buena y los misioneros lo hacen. He conversado yo en los últimos años con algunos obispos en territorios de misión y he visto que no han visto, digamos, la idea básicamente de la conversión de las personas como un objetivo principal para ellos. Más bien parece ser un tipo de presencia, de ayuda social, humanitaria. ¿Cómo entiende el cardenal Marengo la misión de la Iglesia en este país mayoritariamente no católico? La misión de la Iglesia en este país es de estar cerca de la población, estar cerca de las personas, estar cerca de la población católica, que es muy pequeña, y dialogar con toda la gente, porque los pobres no son solo los católicos, son de muchas otras confesiones. Es una misión muy particular porque tiene que aprender un lenguaje nuevo y totalmente diferente. Tiene que aprender un diferente modo de hablar con la gente. Cardenal Marengo habla de esta situación del susurrar. No hablan a voz alta, susurran, no hablan a voz alta. Y esto es una modalidad de ponerse en contacto con la población que es muy particular.
Y por eso es una misión extraña en ciertas maneras. Y es interesante que es una misión que es más de los italianos, más de los coreanos. Muchos misioneros coreanos, está un misionero salesiano de Hong Kong. Es una misión asiática, italiana para una pequeña parte, pero es una misión asiática porque los asiáticos pueden entender, comprender mejor esta manera de confrontarse con la población. Bueno, esperemos que el ímpetu de la extensión justamente de la iglesia en Corea, que caracteriza a esa iglesia, también se extienda a Mongolia en ocasión de este viaje del Papa a ese país. Muchas gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ahora le contamos que Monseñor Fernando Caris, prelado del Opus Dei, dijo que la obra no desea ser una excepción. Fue ante la pregunta del diario El País sobre si el Papa Francisco está disolviendo la especificidad del Opus Dei con sus reformas. El prelado respondió: la especificidad del Opus Dei descansa en el carisma o espíritu más que en su ropaje jurídico. En su núcleo se encuentra la llamada universal a la santidad a través del trabajo y las realidades ordinarias de la vida. Por lo demás, el Opus Dei no desea ser una excepción. En el reportaje titulado El Opus Dei en la encrucijada del fin de semana último, Monseñor Ocaris también dijo que el hecho de que el Opus Dei haya sido la única prelatura personal no debería percibirse como algo excepcional y que sería muy bueno que hubiera otras prelaturas personales que contribuyan a la evangelización de otros numerosos ámbitos. La más reciente reforma del Papa Francisco a inicios de agosto equipara las prelaturas personales con las asociaciones clericales públicas que tienen facultad para incardinar clérigos. En Argentina, al cumplirse 61 años de la muerte del venerable siervo de Dios Enrique Shaw, sus restos fueron trasladados al altar donde solía rezar junto a sus hijos en la Basílica Nuestra Señora del Pilar de Buenos Aires. La misa estuvo presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Más noticias de la iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. Bajo el lema "Llevamos en el corazón el tesoro de tu amor", la Arquidiócesis de Buenos Aires celebró la tradicional misa de niños en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Primero les quería contar que estoy súper feliz. A mí me habían hablado de esta misa, pero sinceramente nunca me imaginé que fueran tantos y con tanta buena onda y con tanta alegría. Así que felicitaciones. Un año más, la Misa Arquidiocesana de Niños reunió a miles de chicos y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires para encontrarse con Jesús, para reflexionar sobre el regalo de la fe, para compartir los tesoros de la iglesia. Una fiesta de mucha música, color y también alegría. Hoy volvimos a experimentar una iglesia joven, una iglesia alegre que se alegra. Con la presencia de Jesús entre todos nosotros, expresó de forma exclusiva el padre Iván Dornelles, secretario de la Vicaría de Niños. Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, hizo una pregunta a los presentes. ¿Qué habrá en el corazón de cada uno de ustedes? ¿Qué tesoro habrá en el corazón de cada uno de los chicos que hoy están aquí en el estadio Luna Park celebrando? Los chicos alegran realmente el corazón de la iglesia. Ellos son el corazón de la iglesia. Y también la primera misa de nuestro nuevo obispo, así que estaba bastante sorprendido, admirado por todo lo que acontece aquí en el Luna Park. Creo que los tesoros que estos chicos tienen en su corazón indudablemente son la alegría, que la mostraron en todo momento, a pesar de que muchos de ellos seguramente vivan situaciones difíciles, como tantos niños en nuestra patria. Los chicos tienen sobre todo algo que no podemos perder en la vida, que es su ternura. Y esa ternura es la que Dios ha depositado en su corazón para toda la vida. Ojalá que no la pierdan. Entre otras noticias, el nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adanchik visitó una cárcel en la ciudad de La Plata. El nuncio apostólico en la República Argentina visitó la unidad penal número 1 de La Plata, ubicada en el barrio de Olmos. Fue en el marco del programa de visitas informativas guiadas en unidades penitenciarias bonaerenses, cuyo objetivo es mostrar lo que sucede en las cárceles en materia de integración y reinserción.
Participaron de la visita el consejero de la Nunciatura, Monseñor Daniel Liesi, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, Monseñor Jorge González y Patricia Alonso, coordinadora del equipo nacional de pastoral carcelaria. En declaraciones exclusivas a EWTN Noticias, el capellán general del Servicio Penitenciario bonaerense, Padre Carlos Pont, explicó que la idea es mostrar lo que sucede en la cárcel y sobre todo las tres grandes líneas de políticas penitenciarias que son la apertura, el diálogo y la convocatoria de sectores a participar de la cuestión carcelaria. Para finalizar con la información, Monseñor Ignacio Damián Medina es el nuevo obispo de la diócesis de Río Gallegos. El Papa Francisco nombró obispo de la diócesis de Río Gallegos a Monseñor Ignacio Damián Medina, de 56 años, actualmente obispo auxiliar de Lomas de Zamora. La diócesis de Río Gallegos está vacante desde el 26 de mayo de 2023, día en que Francisco nombró a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Cabe señalar que Monseñor Medina será el 7º obispo de la diócesis de Río Gallegos. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en España un sacerdote denuncia abusos cuando era seminarista. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos de la ratificación del nombramiento de un nuevo rector en el santuario de Torre-Ciudad, ajeno al Opus Dei. El obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, defendió el nombramiento del nuevo rector del santuario de Torre-Ciudad, un sacerdote que no pertenece al Opus Dei, decisión que tomó tras no recibir una terna propuesta por la obra. El pasado 18 de julio, el prelado español nombró al padre José Mairal, párroco de Volturina Ubiergo, a cuya parroquia pertenece la ermita santuario de Torre-Ciudad, como nuevo rector del recinto que recibe a miles de peregrinos cada año. El sacerdote diocesano asumirá el próximo 1 de septiembre el cuidado pastoral y ministerial del santuario junto con 3 sacerdotes miembros del Opus Dei. El obispado indicó en un comunicado que la designación se había realizado en orden a regularizar su situación canónica con la diócesis, sin especificar qué situación se pretendía resolver. El pasado domingo 20 de agosto, en el marco de la fiesta de la Virgen de Torre-Ciudad, Monseñor Pérez Puello defendió su decisión de nombrar al padre Mairal como nuevo rector del santuario. Con humildad y sencillez, quiero afirmar que hemos procedido en relación con el nombramiento del nuevo rector, siempre de forma colegial, acorde a derecho, pero sobre todo intentando impulsar ese proyecto mariano evangelizador que tantas veces habéis visualizado con vuestras peregrinaciones, aseguró. Y la diócesis de Salamanca afronta el caso de un sacerdote que habría sido abusado por otro presbítero cuando el primero era menor de edad. El caso, prescrito según la ley secular, sigue su investigación en el Vaticano. La diócesis de Salamanca informó de un proceso iniciado tras la acusación de un sacerdote que habría sufrido abusos sexuales por parte de otro. La diócesis respondió con un comunicado a lo informado por la Gaceta de Salamanca, donde se daba cuenta de la denuncia del padre Policarpo Díaz, de 56 años, quien acusa a otro presbítero, 20 años mayor, de haber abusado de él cuando estaba en el seminario menor de Calatrava y tenía solo 11 años. El comunicado de la diócesis precisa que cuando el obispo, Monseñor José Luis Retana, supo del caso y escuchó ambas partes por separado, decidió apartar al sacerdote acusado de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores. Este presbítero comenzó además un proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes. Si bien el caso prescrito para la ley española, se inició una investigación previa y el informe final fue enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, donde el proceso continúa abierto a la espera de una resolución. El comunicado también precisa que el denunciado firmó la notificación de su dimisión del estado clerical, es decir, su secularización. Y está previsto que la Conferencia Episcopal presente un completo informe sobre la cuestión de los abusos a nivel nacional en las próximas semanas. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Pasamos a noticias de Estados Unidos para contarles que en su campaña de reelección el presidente Biden lanzó un nuevo anuncio a favor del aborto. Su propaganda llamada These Guys o Estos Tipos se emitirá durante 2 semanas en 7 estados que serían clave para su victoria: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Nevada y Wisconsin. Las decisiones de salud reproductiva se encuentran entre las más personales que una mujer tomará en su vida, comienza el anuncio. Luego cita declaraciones de candidatos republicanos a la presidencia sobre el aborto, afirmando que las últimas personas que deberían estar involucradas son estos tipos. El anuncio ya está recibiendo críticas de organizaciones pro vida que tachan de extremas las políticas abortistas de Biden. Ahora nos vamos a Pakistán. Líderes religiosos musulmanes pidieron perdón por la destrucción de múltiples templos cristianos a mediados de agosto por parte de otros musulmanes. Además, ofrecieron su ayuda en la reconstrucción de las iglesias. Algunas ya abrieron sus puertas. Veamos. Obispos, sacerdotes y religiosos de diferentes diócesis llegaron a Jaranwala para ayudar con la reconstrucción de las iglesias que fueron quemadas por un grupo de musulmanes el pasado 15 de agosto. El fuego y robo contra hogares y templos cristianos se dieron tras una acusación no probada de blasfemia de un cristiano contra el Corán. Monseñor Sebastián Shaw, arzobispo de Lahore, contó a la agencia Fides que están empezando a reabrir las parroquias profanadas. Dijo: en la parroquia ya limpia y arreglada hemos rezado por la paz con muchos fieles y junto a los líderes musulmanes. Han acudido también muchos hombres de buena voluntad que quieren reconstruir una convivencia pacífica entre los distintos credos de nuestra sociedad. El templo se limpió, volvió a pintar y se equipó con mobiliario nuevo financiado por el gobierno. De cerca de 30 iglesias y capillas destrozadas, 4 ya están restauradas. Además, se reparó con $6.000 a las familias víctimas. Hacemos una pausa y al volver, en Perú, monjas de claustro piden ayuda para financiar máquina de bordados para sus obras. Además, hoy es la fiesta del martirio de San Juan Bautista, gran precursor del nacimiento, predicación y muerte de Jesucristo. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a Perú, en el sur andino, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Está el distrito de Yaviri, en la región Puno, uno de los lugares con más índice de pobreza en el país. Ahí viven las hermanas contemplativas de la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por San Juan de Mata en Francia. Llegaron al Perú en el 2011. Las madres trinitarias se sostienen económicamente realizando bordados para la liturgia. Sin embargo, sobre la máquina de bordados ya pesa el paso del tiempo. Necesitan ayuda para reemplazarla. Veamos. La máquina de bordar de las monjas contemplativas de la Orden de la Santísima Trinidad falla en cada punto que da. Ya no funciona a plenitud como hace 12 años en que las religiosas de claustro empezaron esta labor. Según las hermanas trinitarias, muchas veces no enciende o deja de bordar. Los repuestos ya no son suficientes para que la máquina siga funcionando. Bordando, las monjas financian los gastos del convento. El monasterio, Madres Trinitarias de Clausura, está en la prelatura de Ayaviri, Puno, en el sur andino del Perú. Ahí viven desde el 29 de octubre del 2011. El padre Ernesto Ocampo, capellán de la orden y misionero colombiano, contó que las Madres de la Santísima Trinidad son parte de las pocas religiosas que hacen la labor de bordado de ornamentos litúrgicos en la zona. Proveen de hermosos ornamentos a muchas parroquias y sacerdotes. Las monjas trinitarias de Ayaviri se sostienen por los bordados, aquellos diseños que utilizan para las vestiduras litúrgicas. La máquina de bordar es muy importante porque, digamos así, que es como su gran fuente de sustento. Ellas no tienen otra actividad, digamos, extra para recibir entradas económicas para el sustento de ellas, ¿no? 17 hermanas viven en el monasterio. El padre Ernesto celebra la misa diaria en el convento y las confiesa. Las hermanas son monjas de claustro. Esto quiere decir que no reciben otra visita que no sea de su capellán. No salen fuera del convento. Las monjas trinitarias están abocadas a la contemplación y a la oración por la salvación de las almas. El padre Ernesto recuerda que, aunque muchas personas piensan que este tipo de congregaciones no aportan, son ellas quienes sostienen la vida de la iglesia. Pues ellas son las que salvan almas.
las que con su oración y su sacrificio, especialmente con ese espíritu de oración y de penitencia que viven, pues están salvando almas. O sea, jóvenes que de pronto no se suicidaron por alguna razón extraña, una oración de una monjita de estas, pues está ayudando a que una persona no cometa un pecado, no se quite su vida, para que una situación, por ejemplo, familiar muy difícil, pues no llegue al caos, por ejemplo, que no se divorcie una pareja. Están obteniendo de Dios gracias, bombeando de Dios gracias, de conversión, de santificación y de salvación eterna. A $17,000 asciende la nueva máquina industrial que necesitan para seguir realizando sus bordados y sostener su economía. Puede ayudarlas con sus donaciones escribiendo al correo mtrinitariasayaviri2014@gmail.com o al número telefónico +51 999 999 680. También puede realizar una donación directa depositando a las cuentas de Caja Arequipa e Interbank que aparecen en pantalla. Las hermanas de la Orden de la Santísima Trinidad no solo proveen de hermosos ornamentos litúrgicos bordados, también, en palabras del padre Ernesto, son un pulmón para la vida espiritual de la prelatura de Ayaviri. Ayudemos. Ahora nos vamos a Paraguay. Más de 1.500 catequistas se reunieron para renovar su forma de hacer catequesis. Acordaron que se integrarán con otras pastorales para trabajar en conjunto para ampliar la red de evangelización. El Departamento Arquidiocesano de Catequesis de Asunción los convocó a este encuentro el domingo 27 de agosto último. La película Guadalupe, Madre de la Humanidad concluyó su fase de rodaje y se encuentra en la etapa de postproducción. La cinta profundiza en el mensaje de las apariciones de la Virgen a San Juan Diego en México. La actriz Angélica Chong interpreta a la Virgen de Guadalupe. Su madre le dio un consejo especial. Le dijo: prepárate mucho, prepárate muy bien y encomiéndate a la Virgen en todo momento. Veamos el proceso de rodaje de la película de Goya Producciones, próxima a estrenarse. Siento que las recreaciones de este documental van a ser muy apegados a la realidad, muy bien cuidados, con excelente dirección de fotografía, excelente dirección de nuestro querido director de actores, Pablo. Entonces está muy cuidado todo y eso me gusta, que está hecho con amor, que está hecho con calidad. Nos encontramos en el decorado del puerto, que es uno de los decorados exteriores que hemos tenido que realizar, quizás el que más tiempo nos ha llevado. En estos estudios también se encuentra la casa de Juan Diego. Nos ha planteado más dudas a la hora de documentarnos las costumbres que tenía, qué tipo de mobiliario tendría, qué altura tenía, porque ellos prácticamente lo hacen todo a nivel del suelo. Pues donde dormía el tío de Juan Diego, qué tipo de medicina, qué tipo de utensilios utilizarían en la casa. El vestuario está precioso, es muy real, ¿no? Están cuidando cada detalle de caracterización. La dificultad ha sido sobre todo que es una época de la que no tenemos demasiadas referencias a nivel de vestuario. Igual que en España o en Europa existen cuadros y referencias pictóricas, estos primeros años de la conquista no existe tanta documentación. Bueno, hemos intentado hacer una mezcla con las informaciones de historiadores que hemos encontrado y hemos conseguido sacar un producto que favorece. El vestuario de nuestra Madre Santísima es espectacular. La actriz es muy parecida a la Virgen de Guadalupe, con una sonrisa preciosa, con una calidez y con una amabilidad y con algo que pues la Virgen la escogió a ella. El proceso de caracterización ha sido maravilloso. Cuando vi el vestuario que Nacho y todo su equipo, Natalia y todos habían preparado y me lo vi por primera vez, yo casi quería llorar porque me quedé muy impresionada de verme a mí misma ahí, porque ya no te ves a ti. Cada 29 de agosto la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Juan Bautista, el gran precursor del nacimiento, la predicación y la muerte de Jesucristo. El padre Juan Carlos Vázquez, director de diezminconjesus.net, nos habla más de esta fecha. Veamos. Buenos días. Nos acordamos hoy del martirio de San Juan Bautista, el personaje, según dijo Jesucristo, más importante nacido de mujer. Es un hombre que tenía una fama muy grande y hoy es un buen día para acordarnos de eso, porque él no estimó en nada todo lo mundano. Era el personaje que más
prestigio tenía frente a las autoridades civiles, frente a las autoridades religiosas, que tenía un montón de seguidores hasta que Jesucristo aparece en el mapa. Es un hombre que no tuvo miedo de, por Dios, defender la verdad. Es un hombre que no tuvo miedo también de decir las cosas a la cara, y eso le valió justamente su martirio. Me parece que para nuestro tiempo es importante también recordar esto, porque los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo, a llevar la verdad. Y para esto muchas veces nos encontraremos igual que Juan el Bautista, con dificultades. Y no tenemos que dejarnos llevar justamente por esto. Cristo nos anima a seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Él tenía un carácter fogoso y por eso se enfrenta contra los reyes, se enfrenta contra Herodes, porque no era permitido que esté con la esposa de su hermano. Y se gana los odios de todos. Sin embargo, se ganará el premio eterno. Y por eso hoy nos acordamos de su martirio, que le abre las puertas al cielo por completo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Una alegría haber estado con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.